saben, cada inicio de mes comenzamos a leer un nuevo libro y parte de este mes vamos a estar leyendo la segunda carta a Timoteo, esta carta escrita por el apóstol Pablo. Es muy interesante cómo es que inicia esta carta Pablo diciéndole a Timoteo que avive el fuego que el Señor ya había puesto en él. Y la pregunta que tengo el día de hoy para ti es, ¿estás avivando lo que el Señor ya puso en ti? Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo es que Pablo va desarrollando este tema. Y si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor, ayúdame a buscar ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, y el día de hoy vamos a leer del versículo 1 al 8. Y la palabra de Dios dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, enviado por voluntad de Dios, de acuerdo con la promesa de vida que se obtienen por medio de Cristo Jesús. Saluda al querido hijo Timoteo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor derramen su gracia y misericordia y su paz sobre ti. Al acordarte siempre en mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. No te avergüences pues de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Sabes, es muy interesante esta carta porque Pablo está escribiendo desde una celda en Roma, probablemente alrededor del año 66 después de Cristo. Pablo está encadenado y esperando su ejecución bajo el emperador Nerón. Esta no es una carta más. Esta es la última carta que va a escribir el apóstol Pablo. Y se la escribe a su discípulo más cercano, a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven pastor en una ciudad grande y cosmopolita, en Éfeso. Timoteo era un joven tímido, reservado y estaba enfrentando oposición. Él había crecido en un hogar, como acabamos de leer, con una madre y con una abuela creyente, pero con un padre griego no creyente. Ahora su fe estaba siendo probada, el maestro estaba preso, los cristianos estaban siendo perseguidos y muchos estaban abandonando la fe. Entonces Pablo le escribe una carta que puede resumirse de esta manera. Timoteo, no te rindas, aviva el fuego que Dios puso en ti. No vivas con miedo, vive con poder, con amor y con dominio propio que el Señor ya te ha dado. Y esta palabra, aunque fue escrita hace casi 2000 años aproximadamente, suena exactamente igual hoy. Vivimos en una generación que está cansada, confundida y dudando si seguir firme vale la pena o no lo vale. Y el Espíritu Santo nos recuerda en esta carta: no dejes que se apague el fuego. Y este es mi punto número 1, es aviva el fuego que el Señor te dio. Es lo que nosotros podemos encontrar en el versículo 5 y 6. Pablo comienza recordando la fe de Timoteo. Dice que trae a la memoria la fe no fingida que hay en él, que habitó en su abuela Loida y que habitó en su madre Eunice. Y antes de hablar del fuego, Pablo le recuerda las raíces espirituales que tiene Timoteo. Pablo le dice prácticamente a Timoteo: no olvides de dónde vienes, ni quién te enseñó a creer y cómo es que tú creciste en el Evangelio. Y después le dice: aviva el fuego que el Señor te dio. En griego la palabra avivar es anasopureo, que significa soplar las brasas. Como cuando una fogata parece apagarse, pero aún hay calor, aún hay brasas ahí ardiendo. Entonces uno sopla para que pueda avivar el fuego. Esto es lo que significa en griego la palabra que Pablo está usando ahí. Entonces Pablo no le está diciendo que encienda un nuevo fuego. No.
Pablo le está diciendo que él se mantenga vivo en lo que él ya tiene y que avive lo que él ya tiene. Timoteo tenía un llamado, como te acabo de contar, la pastora y en una iglesia en Éfeso. Él tenía un don del Espíritu, pero obviamente el miedo y la presión que estaba viviendo a su alrededor, lo más seguro es que estaba apagando su pasión. Pero Pablo le recuerda, no dejes que el miedo apague tu propósito. Y como comentaba hace rato, probablemente tú y yo vivimos en una época donde vivimos con el fuego apagado, con lo que el Señor ya nos dio. Tan solo ponte a pensar, ¿tú estás viviendo tu propósito? ¿Tú estás viviendo el don espiritual que el Señor te ha dado? ¿Cómo lo estás llevando a cabo? Y si no tienes respuesta para esto, lo más seguro es que lo tienes apagado. Pero aquí nos recuerda Pablo es que tenemos que avivarlo. Tenemos que avivar lo que el Señor ya te dio. Si has dejado de orar, vuelve a orar al Señor. Si ya no has servido, vuelve a hacerlo con gozo. Si has dejado de leer tu Biblia, vuelve a leer tu Biblia. Vuelve a tener tu tiempo con Dios. Si perdiste la pasión, ora al Señor para que pueda ayudarte a avivar lo que Él ya te había dado, ¿no? Y el punto número 2 que nos está aquí recordando Pablo también es que no te avergüences del Evangelio. Vive con poder, vive con amor y vive con dominio propio. Dice en el versículo 7 y 8 que el Señor nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no nos avergoncemos de nada. Timoteo sin duda alguna estaba luchando con el temor de lo que estaba pasando en la ciudad, un temor al rechazo, un temor al sufrimiento, a ser identificado también como cristiano y a que él pudiera haber sido llevado preso como su maestro Pablo. Pero Pablo aquí le recuerda que ¿quién es quien lo fortalece? Dios. ¿Y cómo lo fortalece? Con un espíritu de poder. Y a él no le dio un espíritu de cobardía. La palabra cobardía en este griego significa un miedo paralizante, un miedo que no te deja avanzar, un miedo que no te deja mover. Pero la palabra poder que está usando Pablo aquí viene de dinamis, donde significa dinamita. Entonces, Pablo le está recordando a Timoteo que dentro de él hay un poder explosivo, que es el poder del Espíritu Santo que lo capacita para hacer lo que humanamente él no puede hacer. Entonces el espíritu, la dinamita que él tiene adentro, es lo que le va a producir amor para poder servir con pasión donde él está. Es lo que le va a producir en Timoteo el dominio propio para mantenerse firme cuando todo lo demás lo está empujando a rendirse. Y este poder que habitó en ese tiempo en Timoteo, cuando tú vienes a Cristo Jesús, es el mismo poder que ahora hay en ti. Pablo más adelante recuerda que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que ahora hay en ti. Y si tú vives con miedo a fallar, con miedo al que dirán, con miedo al no ser suficiente, probablemente se te está olvidando del poder que hay en ti. Se te está olvidando que dentro de ti mora el Espíritu Santo. Esa dinamita que va a producir en ti fuego, que va a producir en ti pasión, que va a producir en ti dominio propio. Y sabes, Pablo le sigue diciendo a Timoteo que su fe no fue diseñada para esconderse, sino para avivar. Entonces el mundo no necesita cristianos más tímidos. Necesita cristianos, creyentes más valientes, creyentes más amorosos y creyentes más sabios. Pero no porque tú puedes hacerlo, sino porque el poder que habita en ti es capaz de producirlo. Y ahora tú puedes hacerlo. Y esto es lo que nos enseña el Evangelio, que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. En conclusión, Pablo está preso, pero es evidente que el fuego por el Evangelio sigue ardiendo al escribir esta carta. Timoteo está libre, pero es evidente que su fuego se está apagando.
Pablo le va a estar recordando: aviva el fuego, no tengas miedo y no te avergüences. Y esta es la misma palabra que el Señor tiene para el día de hoy a ti. Aviva lo que el Señor ya te ha dado. No tengas miedo y no te avergüences del Evangelio. Continúa adelante, continúa. El Señor ya encendió algo en ti. No lo dejes morir. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra, gracias porque nos confrontas a través de ella, gracias porque tú nos recuerdas que el Espíritu Santo vive en nosotros y es el único capaz de producir todas las cosas que nosotros no podemos, Señor. Queremos vivir más apegados a ti, Señor, en una comunión más estrecha contigo, Señor. Ayúdanos porque nosotros no podemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.